La pregunta ha perseguido al mundo durante más de una década. ¿Qué le pasó a Melin Macon? Búscalo en internet y encontrarás un maremoto de resultados. Artículos de noticias, cronologías, columnas de opinión, teorías amateurs, cada posible ángulo, cada rumor susurrado. Pero lo único que no encontrarás es certeza. He pasado incontables horas revisando los archivos oficiales de la policía. Cientos y cientos de páginas, cada fotografía, cada entrevista, transcripción, cada mínimo detalle. Y cuanto más profundizaba, más difícil se volvía a aceptar la historia que la mayoría cree conocer. La creencia popular de que un extraño entró y secuestró a Melin parece lo bastante simple, hasta que miras más de cerca, hasta que examinas las piezas que no encajan del todo, la evidencia que contradice la narrativa aceptada. Cuanto más investigas, más sientes que esa noche en Portugal ocurrió algo diferente, algo que no puede explicarse de forma ordenada, algo que deja una oscura pregunta sin respuesta flotando en el aire. Y esa pregunta podría cambiar la forma en que ves este caso entero. Bienvenido a Crime Rate. En esta serie no solo estamos repitiendo titulares, estamos yendo más profundo. Exploramos la evidencia, las inconsistencias y los detalles ignorados que podrían hacerte cuestionar todo lo que crees saber sobre la desaparición de Melin Macon. En el trabajo que hemos realizado, hemos podido identificar a un turista británico que regresaba a su apartamento exactamente por la misma zona de la supuesta visión de Jane Tanner, la cual hasta ese momento se creía que había sido el secuestrador de Melin. Y por ello estamos casi seguros de que en realidad ese no es el caso, lo cual nos permite ajustar la cronología. Eso nos sitúa entre las 9:15 y las 10 p.m. Y es esa segunda visión de un hombre caminando hacia el océano con una niña en brazos lo que ahora estamos muy interesados en identificar. El 15 de octubre de 2013, 6 años después de que Melin desapareciera, hubo un giro repentino en la investigación. Un detalle que había definido el caso durante años fue de pronto descartado. Durante mucho tiempo, la llamada visión de Jane Tanner fue tratada como una pieza clave de evidencia. We, in the work that we've done, have been able to identify a British holidaymaker who was returning to their apartment through exactly the same area of the sighting that Jane Tanner saw, which is up until this point believed to have been Madeline's abductor. And so we are almost certain that that is not actually now the case, which enables us to be able to allow the clock to continue to run. And that naturally brings us forward between the time of 9:15 through to 10 p.m. And it's that second sighting of a man walking towards the ocean with a child in his arms that we are now really keen to try and identify. Ella afirmaba haber visto a un hombre cargando a una niña la misma noche en que Melin desapareció. Pero tras años de escrutinio, la policía finalmente lo descartó. El hombre que Tanner describió resultó no ser más que otro turista que regresaba a su apartamento cargando a su propia hija desde la guardería del resort. Y así, de un golpe, lo que parecía una pista crucial se derrumbó. En su lugar, otra visión emergió, una que los investigadores consideraron mucho más significativa. La diferencia no era un nuevo hallazgo. Era una declaración que había estado en los archivos desde mayo de 2007, prácticamente desde el principio. Se conoció como la visión de los Smith. Los testigos eran una familia irlandesa de Drogheda, 4 adultos y 5 niños que estaban de vacaciones en el mismo pueblo donde se hospedaban los Macon. La noche del 3 de mayo, alrededor de las 10 de la noche, caminaban de regreso a su apartamento tras cenar cuando notaron algo extraño. En las calles tranquilas, vieron a un hombre blanco cargando a una pequeña niña rubia en brazos. La niña parecía dormida o quizá inconsciente. El hombre caminaba desde la dirección del Ocean Club Resort a unos cientos de metros, hacia la playa que estaba solo a 150 metros más abajo. Para 2013, algo cambió. La visión de los Smith, enterrada durante años, fue llevada de nuevo al centro de atención. Y la razón era simple. La Policía Metropolitana de Londres había tomado el caso. La investigación portuguesa había sido cerrada en 2008, pero ahora Scotland Yard hacía su propia revisión, y lo que encontraron devolvió fuerza a este testimonio. Los detectives describieron al hombre reportado por los Smith. Un varón blanco de unos 30 años, cabello castaño, con un parecido sorprendente. Y sabemos que los pijamas que la niña vestía eran inquietantemente similares.
En sus brazos una niña rubia pequeña, no más de 3 o 4 años, en pijama. Una descripción escalofriantemente cercana a la de Melin McCann. Luego vino un momento dramático en la televisión nacional. Durante una emisión de Crime Watch, se revelaron al público por primera vez 2 retratos robot generados por computadora basados en las declaraciones de la familia Smith. Aunque ligeramente diferentes, mostraban rasgos muy similares. Un hombre blanco, cabello castaño corto, ojos oscuros y una mandíbula distintiva. Scotland Yard declaró esta visión como altamente significativa. Pero eso abrió otra pregunta inquietante. La familia Smith había dado su declaración a la policía portuguesa en mayo de 2007, días después de que Maddie desapareciera. Si era tan crucial, ¿por qué el mundo no vio esas imágenes hasta 6 años después? La visión de los Smith lo cambió todo. Durante 6 años, los investigadores trabajaron con la suposición de que si Melin había sido llevada, ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche, la hora en la que Jane Tanner decía haber visto a un hombre con una niña. Pero cuando el testimonio de los Smith volvió a enfocarse, esa línea temporal dejó de tener sentido. Si su avistamiento era correcto, entonces Melin pudo haber sido trasladada cerca de las 10 de la noche, unos 45 minutos más tarde. Y eso abre un conjunto de preguntas inquietantes. ¿Quién la llevaba? ¿Por qué? ¿Fue un secuestro? ¿La estaban ocultando? ¿O en el escenario más oscuro, alguien cargaba un cuerpo? Al principio, la policía desestimó las declaraciones de los Smith. Para ellos, era la hora equivocada, el lugar equivocado. Después de todo, si un secuestrador ya se la había llevado a las 9:15, ¿por qué seguiría vagando casi una hora después por las estrechas calles de Praia da Luz con una niña en brazos? No cuadraba. Pero lo que hace poderosa esta visión es que no fue una sola persona, fue toda una familia. Varios adultos y niños, todos describiendo lo mismo. Y, a diferencia de Jane Tanner, no eran amigos de los Macon. No tenían conexión personal ni motivos para ser influenciados. Algunos expertos, como la perfiladora criminal estadounidense Pat Brown, incluso han sugerido que esta podría ser la pista más importante de todo el caso. Esto nos lleva a otro misterio: los retratos robot revelados en 2013. ¿Por qué tardaron tanto en mostrarse al público? La respuesta es complicada. Resulta que no fueron creados por la policía, sino años antes por investigadores privados contratados por Kate y Jerry Macon bajo una operación llamada Omega. Ese dossier no solo incluía los retratos, sino que también cuestionaba la visión de Jane Tanner. Los Macon recibieron este informe en 2008, y aún así las imágenes no se hicieron públicas hasta 5 años después. Y hay otro detalle difícil de ignorar: el momento en que los Smith se presentaron. Ellos dijeron haber visto al hombre el 3 de mayo de 2007, pero no fue hasta casi 2 semanas después, el 16 de mayo, que Martin Smith lo reportó a la policía portuguesa. Ese retraso es desconcertante. Piénsalo, estás de vacaciones en Praia da Luz. Una niña desaparece. La historia explota en todo el mundo. Sigues en el pueblo durante días después de la desaparición y has visto algo que podría ser crítico: un hombre cargando a una niña que coincide con la descripción de Melin. ¿Por qué esperar casi 2 semanas para decirlo? Es una pregunta que sigue proyectando sombras sobre esta pieza clave de evidencia. 6 días después de la desaparición, el 9 de mayo, la familia Smith voló de regreso a Irlanda. Y casi de inmediato surgió el primer gran sospechoso en el caso. Suspect in the case emerged. Of all the Sky News broadcasts, this is also where I first met Robert Murat, who introduced himself to me on Saturday morning. I'd been asking for a translator, a local person who could help out with translating, talking to the Portuguese police, liaising, trying to get some information. And over a period of a few days, we had probably, I would say, a dozen or so conversations. He seemed like a very helpful guy. He was a helpful guy. He was also helping other members of the media. And because he was spending so much time in the area, some journalists became perhaps a little bit suspicious of why he was spending so much time here when he wasn't here in an official capacity. But we talked to him quite a lot, and when it became clear that some journalists were getting a little suspicious, I asked him what he did for a living and where he lived. He said he ran an internet business, and he lived just up the street here. Su nombre era Robert Murat. Murat era un británico portugués de 33 años, originario de Inglaterra, que se encontraba en Praia da Luz en ese momento. Vivía en la casa de su madre, a menos de 100 metros del apartamento de los McCann.
La mañana después de que Melaine desapareciera, Murat se acercó a la policía portuguesa y se ofreció como traductor. Él hablaba inglés y portugués con fluidez. Su ofrecimiento fue aceptado, pero apenas 2 días después comenzaron a surgir sospechas. Una periodista británica del Sunday Mirror, Laurie Campbell, dijo a la policía que encontraba extraño el comportamiento de Murat. En una entrevista con Sky News en mayo de 2007, Campbell explicó que él estaba constantemente rondando la escena, haciendo preguntas sobre la investigación y mostrando demasiado interés en lo que los reporteros sabían. Now, let's discuss why we were a little suspicious of him, because your suspicions were aroused, first of all, and what, first of all, made you suspicious about the fact that he was spending so much time around the scene? It was just very reminiscent of the Sower murders. That was my first instinct, because there was a local guy, he was hanging around the scene an awful lot. He was asking us questions about what was going on in the investigation, maybe trying to find out what we knew. And he just seemed to be giving an air that he was authoritative, he was working in an official capacity for the police. And I was just very suspicious about that they would take on board a man who was just a local guy. They have many people, I'm sure, who speak Portuguese and English. Why would they ask him to, go into the apartment, speak to the family, and have that sort of contact with them? Sus sospechas, aunque más tarde se demostraron completamente infundadas, pusieron la vida de Robert Murat patas arriba. Los detectives portugueses, dirigidos por Gonzalo Amaral, pronto lo investigaron más de cerca. Obtuvieron una orden de registro para la propiedad de su madre. Pero antes de ejecutarla, Amaral organizó que Jane Tanner participara en un ejercicio de identificación encubierto. La colocaron dentro de un coche con vidrios polarizados, en el lugar exacto donde ella afirmaba haber visto al secuestrador. El 3 de mayo, Murat, totalmente ajeno a lo que ocurría, fue escoltado por agentes por esa ruta. Tanner lo observó pasar y aseguró que, por la forma en que caminaba, Robert Murat era el hombre que había visto esa noche. Pero más tarde se probaría que esa identificación era completamente errónea. Murat fue exonerado tras meses de intenso escrutinio, sin ninguna evidencia que lo vinculara con la desaparición de Melaine. En 2008, interpuso una de las demandas por difamación más grandes en la historia de los medios británicos, demandando a 11 periódicos y a una cadena de televisión, y ganando cientos de miles de libras en indemnización. Aún así, a pesar de que su nombre fue limpiado, Murat admitió años después que llevar una vida normal había sido casi imposible. Cada vez que surgían nuevas noticias sobre Melaine, su nombre volvía a los titulares. El publicista de Robert Murat, el influyente hombre de los medios Max Clifford, hoy fallecido, dijo en Sky News en Gran Bretaña por qué la enorme indemnización estaba absolutamente justificada. Clifford había sido en su momento el hombre de relaciones públicas de referencia para celebridades, deportistas y políticos atrapados en escándalos. También era el agente capaz de conseguir las mejores exclusivas para los tabloides con historias explosivas. Clifford explicó que Murat sufrió meses de ataques implacables y noticias falsas. Max Clifford en Sky News dijo lo siguiente: de ser atacado y con todo tipo de cosas que se escribieron sobre él, que la policía le había confiscado su computadora y que había imágenes de pornografía infantil. Totalmente falso. Ese tipo de cosas se lanzaron contra él durante un largo periodo de tiempo. No olvides que fue atacado por los medios británicos tan pronto como se le puso el estatus de arguido. Así que la pesadilla continúa para él. Esto es, si quieres, el final de la batalla con los medios británicos. Porque obviamente lo atacaron durante meses y al menos ahora tiene algo de compensación. De hecho, el escrutinio y la hostilidad que sufrió a menudo se sintieron incluso más brutales que lo que después experimentarían los propios McCann. Algo notable sobre la supuesta visión de Jane Tanner es que el retrato robot hecho con los artistas policiales mostraba a un hombre de cabello oscuro cargando a un niño, pero el rostro del hombre estaba en blanco. En vez de rasgos, tenía un óvalo sin ojos, sin nariz, sin boca. Tras esto, cuando el interés policial se intensificó, Murat fue declarado oficialmente arguido, es decir, sospechoso formal. Los detectives irrumpieron en la casa de su madre, buscando pruebas. En los días que siguieron, 3 miembros de los llamados Tapas 7, Fiona Payne, Russell O'Brien y Rachel Oldfield, fueron a la policía. Cada uno dijo a los detectives que ahora recordaban haber visto a Robert Murat alrededor del Ocean Club
la noche del 3 de mayo, justo después de que Kate McCann diera la alarma de que Melin había desaparecido. Fiona Payne dijo a los investigadores que, después de ver la cara de Murat en un boletín de Sky News informando sobre su estatus de arguido, lo reconoció. Aseguró haberlo visto alrededor de las 10:40 de la noche cerca de la puerta del apartamento de los McCann, acompañado de policías que ya estaban en la escena. Rachel Oldfield, esposa de Matthew Oldfield, también dijo haber visto a Murat alrededor de las 11:30 p.m., entre los apartamentos 5B y 5D. Russell O'Brien, pareja de Jane Tanner, dio un relato similar. Afirmó que vio a un hombre que creía era Murat de pie frente al apartamento 5A esa misma noche. Pero todo esto chocaba con la versión de Murat. Él negó enérgicamente haber estado cerca del apartamento de los McCann. Insistió en que estuvo en casa toda la noche con su madre, enterándose de la desaparición de Melin recién la mañana siguiente, el 4 de mayo. En una entrevista de 2007 en Sky News, la tía de Murat, Sally Eve, también rechazó esas afirmaciones. Explicó que los vecinos que conocían a Robert, muchos de los cuales cerraron sus bares y restaurantes para unirse a la búsqueda esa noche, fueron interrogados por la policía. Ninguno de ellos lo vio fuera buscando. Por supuesto, no lo hicieron, porque ella dijo que él no estaba allí. Y le resultaba desconcertante que 3 extraños, que nunca lo habían conocido antes, pudieran de repente afirmar que sí. Y así, el efecto dominó se hizo evidente. Que Robert Murat fuera nombrado arguido desencadenó otro momento clave en el caso: la aparición del testimonio de la familia Smith. Martin Smith, que tenía un apartamento vacacional en Praia da Luz y visitaba con frecuencia la localidad, ya había visto y conocido a Murat en viajes anteriores. Así que, cuando el rostro de Murat comenzó a dominar las pantallas de televisión y los periódicos, Smith reconsideró lo que su familia había presenciado la noche del 3 de mayo. El 16 de mayo, Smith contactó a la policía, preocupado por lo que había visto. Les dijo que el hombre que su familia observó llevando a un niño hacia la playa esa noche no era Robert Murat. En secreto, la policía portuguesa organizó que la familia Smith viajara desde Irlanda a Portimão para ser interrogada. El 26 de mayo, Martin Smith, su hijo Peter y su hija de 12 años prestaron declaración oficial. Los 3 describieron una escena similar. En aquella carretera estrecha que conducía a la playa, vieron a un hombre caucásico, de cabello castaño, de entre 1,70 m y 1,80 m de altura. Llevaba en brazos a una niña pequeña, rubia, probablemente de 3 o 4 años, que parecía inmóvil, como dormida. Vestía un pijama claro, similar al que llevaba Melin la noche de su desaparición. No estaban seguros, pero tal vez la niña iba descalza. Tanto Martin como Peter Smith dijeron que, tras ver fotografías e imágenes televisivas de Melin, la niña en brazos de aquel hombre bien podría haber sido ella. Según el acta policial, la hija añadió que tenía un 60% de certeza de que se trataba de Melin. Tras dar sus declaraciones, los Smith regresaron a Irlanda. Pasarían casi 4 meses antes de que su relato volviera a irrumpir con fuerza en el caso. Para septiembre de 2007, las autoridades portuguesas habían nombrado a los McCann sospechosos formales, arguidos. Tras un interrogatorio nocturno, Jerry McCann confirmó a los periodistas, en la madrugada, que él también había recibido dicho estatus. Durante 4 meses, los McCann habían sido considerados víctimas de un crimen atroz. Ahora, los detectives los trataban como posibles sospechosos de la desaparición e incluso de la muerte de su propia hija. Al día siguiente, 9 de septiembre, los McCann regresaron a Inglaterra en un vuelo de EasyJet. Al llegar al aeropuerto de East Midlands, los medios los esperaban. Las cámaras captaron a la familia bajando del avión. Jerry cargaba a su hijo de 2 años, Sean, dormido en sus brazos, con su cabeza rubia apoyada en el hombro de su padre. Esa misma tarde, Martin Smith estaba en su casa en Drogheda, Irlanda, viendo las noticias de las 10 p.m. de la BBC. Cuando vio las imágenes de Jerry bajando del avión con Sean en brazos, se congeló. Para él era como ver una repetición exacta de aquella noche en Portugal. 11 días después, Smith llamó a la policía. Los detectives portugueses fueron alertados. Incluso se discutió traer de nuevo a los Smith para más declaraciones o una reconstrucción.
Pero el 2 de octubre, el jefe investigador Gonzalo Amaral fue retirado abruptamente del caso tras criticar públicamente la participación de la policía británica y acusarla de seguir únicamente las pistas que Jerry y Kate McCann querían. Amaral fue destituido por sus superiores y la investigación pasó a Paulo Rebelo, subdirector de la Policía Nacional. En lugar de convocar de nuevo a los Smith a Portugal, se enviaron 7 preguntas por escrito a través de la policía irlandesa. Una de ellas era directa: ¿era realmente Jerry McCann? La respuesta tardó meses. Finalmente, en febrero de 2008, 5 meses después de emitirse las imágenes del aeropuerto, el sargento Liam Hogan de la policía irlandesa visitó a Martin Smith. Este ratificó su declaración inicial, pero fue más allá. Dijo a Hogan que estaba entre un 60 y un 80% seguro de que el hombre que había visto en Portugal era Jerry McCann, basándose en la manera en que Jerry llevaba a su hijo al bajar del avión. En su informe oficial, el sargento Hogan añadió que Martin Smith había rechazado repetidas ofertas de tabloides británicos, negándose a vender su historia. También destacó que Smith era bien conocido en su comunidad y lo describió como un hombre respetable. Hogan señaló además que investigadores privados contratados por los McCann ya habían contactado a la familia Smith, mostrando interés en visitarlos para elaborar retratos robot e feeds. Aquí conviene detenerse, porque hay mucho que analizar. Primero, la demora. Pasaron meses antes de que se recogiera la declaración adicional de Martin Smith, un lapso extraño dado lo serio del caso. Y cuando finalmente se tomó, tenía un peso considerable. Recordemos que cuando Martin, su hijo Peter y su hija fueron interrogados por primera vez, los 3 admitieron que no serían capaces de reconocer al hombre que habían visto llevando a la niña si se lo mostraban en persona o en fotos. Y sin embargo, meses después, Martin decía estar entre un 60 y 80% seguro. Eso naturalmente despierta preguntas. ¿Pudo la constante cobertura mediática, con los rostros de Jerry y Kate McCann en todas partes, haber influido en su memoria? Después de todo, Martin solo contactó a la policía 11 días después de ver en la BBC las imágenes de Jerry con su hijo en brazos. 11 días. Mucho tiempo para darle vueltas antes de hacer la llamada. Otro detalle relevante es la nota del sargento Hogan sobre los investigadores privados de los McCann, interesados en usar a los Smith para realizar retratos robot. Después, conviene volver a los Smith y más específicamente a los 2 retratos robot, feeds, que ayudaron a crear. Estas imágenes se hicieron públicas recién en octubre de 2013 por la BBC. Lo que no se entendió ampliamente al principio fue que no habían sido elaboradas por la policía, sino por investigadores privados contratados por los McCann. La firma detrás fue Oakley International. En agosto de 2008, su equipo viajó a Drogheda, Irlanda, para reunirse con los Smith. La operación fue bautizada Operación Omega. Durante la visita, entrevistaron a la familia, recogieron testimonios y trabajaron con ellos para producir los retratos robot. El resultado se compiló en un informe entregado a los McCann y sus asesores en noviembre de 2008. Pero, en lugar de hacerlo público, el equipo de los McCann decidió retenerlo. Según informaciones de la época, consideraban que el documento era muy crítico con aspectos de la investigación y que difundirlo podía distraer o incluso dañar la búsqueda de Mellin. Curiosamente, el dossier resaltaba el testimonio de los Smith como una pista creíble, mientras ponía en duda la fiabilidad del relato de Jane Tanner. Sin embargo, los retratos no se entregaron a la policía de inmediato. De hecho, pasaría casi un año, hasta antes de octubre de 2009, para que los investigadores siquiera supieran de su existencia. Y no se mostraron al público hasta 2013, es decir, 4 años después. Este largo retraso es uno de los elementos más desconcertantes de todo el caso. ¿Por qué tardaron tanto en llegar bocetos tan importantes a la policía? ¿Y por qué tardó Scotland Yard hasta 2013 en ponerlos finalmente en televisión? Hay otra capa en todo esto. Todos los involucrados en la Operación Omega habían tenido que firmar estrictos acuerdos de confidencialidad. Se les advirtió de consecuencias legales si alguna vez revelaban el contenido completo del informe que elaboraron para los McCann. Se ha dicho que los abogados del equipo McCann, el poderoso bufete londinense Carter Rock, les recordaron a los operativos esas obligaciones a lo largo de los años. Su reputación de perseguir agresivamente casos de difamación les daba una enorme influencia, y su trabajo en el caso McCann no hizo más que consolidarla. Ahora, avancemos a mayo de 2011.
Fue entonces cuando Scotland Yard lanzó la Operación Grange, su revisión oficial, y luego investigación sobre la desaparición de Madeleine. It's hard to know exactly where, but probably about here. I saw the man walk across the road there, carrying the child. Y aquí hay algo sorprendente. A pesar de enviar a sus propios detectives a Drogheda para reunirse con la familia Smith y recopilar nueva información, Scotland Yard finalmente eligió basarse en los mismos retratos robot elaborados años antes por Oakley International. En otras palabras, la fuerza policial más grande del Reino Unido confió en los retratos de los Smith lo suficiente como para usarlos como piedra angular de su llamamiento público en 2013. Lo que nos devuelve al mayor misterio. ¿Quién era el hombre que llevaba a una niña pequeña e inmóvil por las calles de Praia da Luz esa noche? Desde mi perspectiva, esta sigue siendo una de las preguntas más críticas de todo el caso. Sabemos que hubo dos avistamientos separados, el de Jane Tanner y el de la familia Smith. Ninguno puede ignorarse. Si Madeleine fue secuestrada, entonces cualquiera de esos hombres podría haber sido el secuestrador. Eso hace que el avistamiento de los Smith tenga al menos un 50% de probabilidad de ser el real. Y sin embargo, el manejo de este avistamiento por parte de los McCann siempre ha destacado. A pesar de que su equipo tenía los retratos de los Smith en su poder desde 2008, apenas se les dio importancia. En el sitio web oficial Find Madeleine, es el boceto sin rostro de Tanner el que ocupa el centro de atención, no los retratos de los Smith que Scotland Yard describiría más tarde como vitalmente significativos. Incluso en el libro de Kate McCann, Madeleine, el avistamiento de los Smith es solo una parte de una sección más amplia llamada Avistamientos clave. Se mencionan 6 hombres diferentes: el avistamiento de Tanner, el de los Smith y otros 4 sujetos sospechosos vistos en los alrededores del complejo. Y de esos 6, el hombre Smith es el único sin un boceto adjunto. Todo esto nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Por qué no se priorizaron antes los retratos? ¿Por qué el retraso en compartirlos con la policía y el público? Y, en última instancia, ¿quién era exactamente el hombre visto llevando a una niña por las calles de Praia da Luz la noche del 3 de mayo de 2007? Perros especializados, uno entrenado para detectar restos humanos y otro para detectar sangre, fueron llevados a registrar el apartamento de los McCann, su coche de alquiler y los alrededores. A lo que alertaron desató una tormenta de sospechas. Poco después, la policía portuguesa declaró formalmente a los McCann como arguidos, sospechosos oficiales. Pero, ¿realmente los perros estaban señalando la presencia de la muerte? ¿O se trataba de un caso de interpretación llevada demasiado lejos? En el próximo episodio, profundizaremos en los hallazgos de Eddie y Kila, la frase olor a muerte, y cómo este momento dio un giro total al caso. ¿Qué crees que realmente ocurrió esa noche? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like al video y suscribirte para no perderte el próximo episodio. Gracias por ver. In his 30s with brown hair and in his arms as a child, 3 to 4 years of age, blonde hair, wearing pajamas. Very close description to that of Madeleine McCann. 2 efforts that have never been in the public domain of this one individual. Really important for us to understand who he is. Kate and Jerry McCann have both been today declared arguido with no bail conditions, and no charges have been brought against them. The investigation continues. The thing is that the timeline that everyone was working on for years in this case was wrong. We're almost certain now that this sighting is not the abductor. But very importantly, what it says is that from 9:15, we're able to allow the clock to continue to move forward. And in doing so, things that have not been quite as significant or received quite the same degree of attention are now the center of our focus.